De Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4. Mas las fábulas profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad. Ok, bueno, unas hadas de Hades, ¿cómo se dice? Fábulas de hadas. Cuentos de hadas. Cuentos de hadas son como, por ejemplo, las cosas que nosotros hemos visto en este pasaje sobre el catolicismo. Por ejemplo, el prohibir de casarse en versículo 3. Okay, eso es un cuento de hada o un cuento de papas, los papas de Roma. Okay. Estos son todos cuentos de hadas de la Iglesia Católica. Otra cosa es como, por ejemplo, prohibir o obligar que las personas se abstengan de las viandas, de las comidas, varias comidas, carnes y cosas así. ¿Okay? Eso es una marca de romanismo de la Iglesia Católica. ¿Okay? Otra cosa, versículo 1, doctrinas de demonios. ¿Okay? Y espíritus engañadores. ¿Okay? Estos son fábulas profanas. Mira versículo 2. Con hipocresía hablarán mentira. ¿Okay? Lo que enseñan ellos son todos mentiras. Mentiras. ¿Okay? Una conciencia cauterizada. Y no son capaces de entender la verdad. ¿Okay? Estos son todas profanas fábulas. Versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Entonces no hay en la Biblia prohibición en contra del ejercicio corporal físico. No hay en contra de eso. Y no lo sabría por los bautistas, pastores bautistas promedios de hoy en día, porque son grandes para comer y pocos o pequeños para ejercerse. ¿Okay? Pero yo estoy en contra de eso. Es difícil, es una lucha, pero yo intento ir a la cancha de golf y caminar, ¿okay? Y tomar algo de ejercicio, porque la Biblia dice que es provechoso. Para poco, pero es provechoso. ¿Okay? Y uno debe ejercerse corporalmente o físicamente. ¿Okay? Ejercer el cuerpo de uno. Ahora, pero el versículo que dice que sí es para poco provechoso el ejercicio corporal, también dice, versículo 8, más la piedad a todo aprovecha. Entonces hay ventaja en ejercer la vida piadosa de uno, ¿okay? Y más aprovechoso es, ¿okay? Cuando uno ejerce su cuerpo físico, hay un solo beneficio, y eso es que el cuerpo sigue más hábil y coge fuerza para continuar la obra, ¿okay? La obra del Señor, porque nosotros tenemos una sola herramienta en este mundo para servir al Señor, y es nuestro cuerpo, ¿okay? La Biblia dice en Romanos capítulo 2 que nosotros debemos sacrificar o como holocausto entregar nuestro cuerpo para el servicio del Señor, que dice la Biblia es nuestro culto racional. ¿Qué es culto racional? Eso es servir al Señor. ¿Con qué? Con nuestros cuerpos. Entregar nuestros cuerpos. Pero si el cuerpo no funciona, o si el cuerpo está decayéndose, o ya la salud de uno le prohíbe de que sirva a Jesucristo,
eso no es una buena situación. Pastor Rockman en este momento tiene 90 años, sigue pastoreando, predicando todos los domingos, está escribiendo libros, ¿ok? Él va corriendo todos los días 3 millas, como 5 kilómetros, ¿ok? Va a todos lados del mundo para predicar, ¿ok? Tiene 90 años. Es porque toda su vida él ha ejercitado su cuerpo, ¿ok? Porque para poco es provechoso, ¿ok? La piedad es aún más provechoso, porque no solamente te ayuda en tu vida secular, ¿ok? Por ejemplo, no fumar deja que tus pulmones sigan, ¿verdad?, saludables, ¿ok? Y eso es una forma de piedad. Pero no solamente la piedad te ayuda en tu vida natural, sino también en tu vida espiritual. Y es por eso que la piedad es, como dice aquí, a todo aprovecha, ¿ok? Provechoso a todo. Porque tiene la promesa de esta vida presente, número 1, y de la venidera. Entonces la piedad es aún mejor que el ejercicio corporal, ¿ok? Los dos tienen beneficios, los dos son provechosos, pero en la hora de la verdad, la piedad, que es dedicarse uno a la vida espiritual, la palabra de Dios, las cosas espirituales, la obra de Dios, la oración, la doctrina, la enseñanza, todas esas cosas aprovechan más, ¿ok? Mira Salmo 147. 147. Versículo 10. No toma contentamiento en la fortaleza del caballo, ni se deleita con las piernas del varón. Ama Jehová a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. Entonces todos estos atletas que no reconocen a Dios, que no aman a Dios, que no temen a Jehová, como dice aquí, Dios no toma contentamiento con ellos. No importa cuán rápido pueden correr, no importa cuál distancia pueden golpear la pelota, ¿ok? Esas cosas no importan. Lo que busca Dios es un hombre que teme a Jehová, ¿ok? Entonces, para poco es provechoso el ejercicio corporal, ¿ok? En este momento en los Estados Unidos tenemos un juego que se llama fútbol americano, que es diferente que el fútbol mundial, soccer. Y hay un tipo que juega, él es por decirlo así, el jefe de un equipo que se llama los Broncos, y se llama Tim Tebow. Y él en este momento es de lo más famoso que hay. Y hay una controversia en cuanto a él, porque él dice ser cristiano y siempre alaba a Jesucristo y le da la gloria a Jesucristo por sus grandezas atléticas en la cancha, ¿ok? Y hay una controversia porque todo el mundo decía, no, él está mostrándose ser muy piadoso, él es un santorrón en la hora de la verdad, que piensa ser mejor que otros, pero eso no es la verdad. Él siempre ora y da la gloria a Jesucristo y es muy humilde, pero hay controversia porque el mundo no quiere a Jesucristo, ¿okay? Pero ¿qué hace este Tim Tebow? Él da gloria a Dios, él teme a Jehová. ¿Okay? Volviendo a nuestro texto. No, mira por favor Jeremías 9:23. Jeremías 9:23. 9:23 de Jeremías. Dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría,
ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. Mas alábase en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dijo Jehová. Entonces, alabar al atleta, alabar al político, al religioso, a las personas famosas, a los ricos, no conviene a nadie, especialmente a los cristianos. ¿A quién debemos alabar? Alabar el que está ejerciéndose en las cosas de Jehová, misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiere Jehová. ¿Okay? Mira por favor 1 de Corintios 9. 1 de Corintios 9. Primero de Corintios 9, 26. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo. Está hablando de su discipulado. No como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire. Está hablando de las cosas atléticas. ¿Okay? Correr, una carrera. ¿Okay? Pelear, como boxeo. ¿Okay? Hiere al aire como boxeo, ¿verdad? 27, pero mira cómo dice Pablo. Antes hiero mi cuerpo y le pongo en servidumbre. Ahora los católicos toman eso para como refiriéndose a lo que se llama autolastimarse. ¿Cómo lo dice? Autolastimarse. Autoflagelarse. Autoflagelarse. ¿Ok? Eso es cuando una persona... Pero no habla de eso, mira, está hablando de atleticismo. ¿Ok? Correr, herir, pelear, boxear. Entonces, un atleta tiene que mantener su cuerpo. Ejercicio físico. Un atleta tiene que poner su cuerpo en servidumbre. ¿Ok? Dice Pablo, antes hiero mi cuerpo. No de la manera católica. ¿Ok? Y le pongo en servidumbre para que predicando a los otros no sea yo mismo reprobado. ¿Ok? Entonces el predicador tiene que mantenerse su cuerpo hasta cierto punto. ¿Ok? Volviendo a nuestro texto. Primero de Timoteo 4, 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida. Ahora, esto es una de las cuatro cosas que dice Pablo, palabra fiel. La piedad. La piedad es una palabra fiel. ¿Ok? Sí, el ejercicio corporal tiene beneficio, pero mejor aún es el ejercicio espiritual. Justicia, misericordia y esas cosas. ¿Ok? Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos. ¿Ok? Lo que Pablo dice de la piedad. 10. Que por esto aún trabajamos y somos maldichos. Ahora todo el mundo se queja por la palabra maldicho. ¿Ok? Pero las nuevas versiones ponen la palabra oprobio. Oprobio. ¿Ok? Oprobio. Yo creo que la palabra maldicho es correcta aquí. Maldicho. Y esta es la razón por la que yo digo que es correcta. Porque tiene dos sentidos. ¿Ok? Y la palabra oprobio tiene un solo sentido. Ahora es un buen sentido y encaja aquí, encuadra con el texto. Pero vamos a ver la palabra oprobio. 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 Dice el diccionario Real Academia Española. Oprobio. Ignominia, afrenta, deshonra.
oprobiar, vilipendiar, infamar, causar oprobio. Entonces, es lo que dice la persona en contra de ti. ¿Ok? Son malas palabras, malas declaraciones, vituperio o reprensión. No, reprensión no es la palabra correcta. Vituperio o calumnia. ¿Ok? Es cuando una persona dice cosas como mentiras en contra de ti para darte mala fama. ¿Ok? Infamar, dice aquí. Causar oprobio. ¿Ok? Ignominia, afrenta, mala fama. Ok, volviendo a nuestro texto, dice maldicho. Que por esto aún trabajamos y somos maldichos. Es que las personas están diciendo malas cosas. ¿Ok? No es la palabra maldito, porque maldito tiene un solo sentido. ¿Y qué es ese sentido? Maldito es como anatema. ¿Ok? Pero maldicho no es maldito. Maldicho es decir malamente. ¿Ves la diferencia? Puede incluir maldito, pero también incluye oprobio. Maldicho tiene las dos cosas, los dos sentidos, las dos definiciones de la palabra. ¿Ok? Si uno dice algo, la cosa es dicha. Si una persona dice algo malo en contra de ti, es maldicho. ¿Entiendes? ¿Ok? Entonces la palabra aquí correcta es maldicho porque tiene los dos sentidos. Maldito y oprobio. Porque oprobiar no es maldecir y maldecir no es oprobiar. Pero maldicho incluye las dos cosas. ¿Ok? Maldicho. Maldicho. Dicho malamente. ¿Ok? Dice Pablo, que por esto aún trabajamos y somos maldichos. Dicen malas cosas de ellos. ¿Ok? Porque esperamos en el Dios viviente, el cual es Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Ahora los calvinistas se embarcan aquí porque no pueden entender cómo Cristo puede ser Salvador de todos los hombres. ¿Ok? Y mira, hay dos aplicaciones aquí. Es decir, que la expiación de Cristo tiene dos aplicaciones. Hay la expiación general, ¿ok? Que Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Dice aquí, el Salvador de todos los hombres. Pero dice aquí también Pablo, mayormente de los que creen. Mira por favor 1 de Timoteo 2, una página atrás. 1 de Timoteo 2, versículo 5. Porque hay un Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Entonces Cristo murió por todos los hombres. ¿Ok? Mira por favor Juan 1:9. Juan 1:9. Dice Juan, aquella palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene en este mundo. Entonces todos los hombres tienen luz, pero eso no es decir que todos los hombres son salvos. No lo son. ¿Ok? La mayoría de los hombres van para el infierno y queman eternamente. Tristemente, pero es la verdad. ¿Ok? Entonces, la Biblia dice que sí, Cristo murió por todo el mundo. Su sangre, los calvinistas tienen una doctrina que se llama expiación limitada. Expiación limitada. ¿Qué es expiación limitada? Que solamente los salvos
pueden aprovecharse de la sangre de Jesucristo, los escogidos. ¿Ok? Solamente los escogidos pueden tener la sangre aplicada a sus corazones. Y eso es mentira. Cristo murió por todos los hombres. La expiación incluye todos los hombres. Cualquier hombre en cualquier momento puede salvarse. Y no hay nada de expiación limitada ni elección incondicional. No, eso no existe. ¿Ok? Eso no existe. Es una fábula profana, como dice Pablo en versículo 7. ¿Ok? Cristo murió por todos. Y eso da a todos los hombres la oportunidad de hacer ¿qué? De salvarse. De ser redimido. ¿Ok? Todos los hombres tienen esa oportunidad. Mira 1 de Juan 2. 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 2. Versículo 2. Y Él es, Cristo, la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, mas también por los de todo el mundo. Entonces Cristo sí murió por la elección, como lo dicen los calvinistas, pero él murió por todo el mundo. Y por los pecados de todo el mundo. Gracias al Señor. Si no fuera por eso, nosotros evangelizar el mundo no tiene ningún sentido. Si yo fuera calvinista, mira, yo ceso ya de ir al culto. Yo no voy al culto. ¿Ok? Si fuera yo calvinista, ya renuncio todo y voy a pescar y disfrutarme la vida. Pero es porque los hombres van al infierno y van a quemarse en el infierno, y porque nosotros somos mandados a ir a rescatarlos y evangelizarlos, y porque la sangre de Jesucristo puede alcanzar hasta el pecador más vil que hay en el mundo. Es por esas cosas que yo sigo con la obra del Señor, sirviéndole al Señor y poniendo toda mi vista en Él, la mira, el corazón puesto en Él. ¿Ok? Amén. Dice Pablo, esto manda y enseña, versículo 11. ¿Okay? Entonces tenemos que mandar. Ahora el pastor le es difícil mandar, porque realmente aquí en los Estados Unidos, un país capitalista, ¿okay? Uno no puede mandar sin pagar, pero la iglesia es una obra voluntaria. Y el pastor no tiene recursos, ningún pastor tiene recursos para pagar a todos los miembros a servir a Jesucristo. Y gracias, Señor, es así, porque las personas hacen las cosas de su corazón, porque aman al Señor. Yo quisiera pagar a las personas. Entonces yo tendría aquí una iglesia militar, todo el mundo llegando a tiempo, fiel en su puesto, haciendo las cosas que deben hacer, viviendo una vida santa, haciendo... no, pero eso es imposible. Entonces, la única manera de mandar es predicar y exhortar. ¿Ok? Esto manda, entonces Timoteo tiene que mandar. Y cuando dice aquí mandar, hay que tener cuidado con eso, porque si yo comienzo a mandar, tú ahí, y mandar como si fuera yo un jefe, un faraón. No, todo el mundo va a resentir eso. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros mandamos por exhortación y enseñamos. Como dice aquí Pablo, esto manda y enseña. Versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Era muy joven Timoteo, pero ya se había madurado bastante para poder tomar el timón de una iglesia, ¿okay? Y entrenar otros hombres. Y dijo que no tenga, ahora en esta iglesia no tenemos este problema. Yo tengo 46 años, hay muy pocos hombres en la iglesia que tienen más años que yo.
y ustedes, los del Instituto Bíblico, están siendo entrenados ya humanamente hablando, tienen cierta madurez. No son muy jóvenes como 20 y pico años, ¿okay? No son así ustedes. Entonces no tenemos que preocuparnos por lo que dice aquí Pablo, no tenga en poco tu juventud. Pero los jóvenes que nosotros vamos a entrenar en el futuro, nuestro grupo de jóvenes, nuestros niños, nuestros hijos, aquí en esta iglesia tenemos que darles la advertencia de que cuando ya vengan a servir al Señor y predicar su palabra, tenemos que advertirlos que no dejen que nadie tenga en poco su juventud, ¿okay? Y tenemos que guardarnos a nosotros de que no tuviésemos en poco la juventud de las personas en esta iglesia, porque si un joven llega a tener madurez para poder predicar o enseñar, tenemos que reconocer esa realidad, ¿okay? Rudy tiene madurez cristiana, gracias Señor. Entonces no debemos menospreciar los dones que él tiene de parte del Señor, ¿okay? Él tiene una buena mamá que lo crió en la fe, y Rudy es un buen joven. Entonces no debemos tener en poco la juventud de Rudy, ¿okay? Y otros muchachos en la iglesia. Ninguno tenga en poco tu juventud, mas sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en pureza. Entonces, nosotros debemos ser ejemplos, ¿ok? De todas estas cosas. Y él dice aquí en palabra, mira, Primera de Tesalonicenses 1. Primera de Tesalonicenses 1. Entonces, ¿qué es un buen ejemplo? Es cuando las otras personas te miran a ti, bueno, no me importa lo que diga la gente. Sí, ok, no me importa tampoco, pero eso no es. Tú fuiste mandado por el Señor ser un buen ejemplo. Ok. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 7, dice Pablo, en tal manera que hayáis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. ¿Quién? La iglesia en Tesalónica. Ok. Mira, 2 Tesalonicenses 3. Una iglesia puede ser un buen ejemplo. Dios mediante, esta iglesia siempre será un buen ejemplo para la iglesia allá afuera. Pero eso depende no solamente del pastor, sino de los miembros de la iglesia. 2 Tesalonicenses 3:9. Mira por favor 2 Tesalonicenses 3:9. No porque no tuviésemos potestad, mas por darnos a vosotros, Pablo, a los tesalonicenses, darnos a vosotros por dechado. Ahora esa palabra dechado quiere decir, según el diccionario Real Academia, dechado, nombre masculino, sustantivo, ejemplar, muestra que se tiene presente para imitar. ¿Okay? Es un ejemplar. Entonces tenemos que presentarnos a las congregaciones, a las ovejas, como dechados, pautas, ¿okay? Muestras, ejemplos. Dice aquí, ejemplo y modelo de virtudes y perfecciones. Ejemplo y modelo. ¿Okay? Entonces nosotros somos un modelo para los de fuera, para los de la congregación, para los niños, los jóvenes. ¿Okay? Tenemos que ser un ejemplo. Mira por favor. Mira por favor. Primera Pedro 5. Primera de Pedro 5. Entonces Pablo está diciendo a Timoteo ser un modelo, un ejemplo, un dechado.
una muestra de fe para con todo el mundo. Primera de Pedro 5, 3. Versículo 1. Yo ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada, apacentar al rebaño de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de él. ¿Quién debe hacer esto? Los ancianos, los hombres de la iglesia. Teniendo cuidado de él, no por fuerza, mas voluntariamente. Entonces dice Pablo, manda y enseña, pero realmente el mandar de un pastor cristiano no es la misma cosa que un capitán, un general en el ejército. No es la misma cosa. ¿Okay? Dice Pedro, no por fuerza, mas voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre las herencias de Dios, sino de tal manera que seáis dechados de la grey. Esa palabra otra vez. Una muestra, un ejemplar. ¿Ok? Dechados de la grey. ¿Qué dice la 60 ahí? Primera de Pedro 5, 3. Bueno, yo tengo la 60 aquí. Aquí es más rápido. A ver cuál sea más rápido. Ajá, vamos a ver. 5.3, no conteniendo señoría sobre lo que están a vuestro cuidado, siendo ejemplos de la grey. Ok, actualizaron la palabra, pero ahora todo el mundo conoce una nueva palabra, ¿verdad? Hemos amplificado nuestro vocabulario. Ok, gracias Señor. Ok, es una buena palabra, es de echado. Ok, Timoteo, volviendo a nuestro texto, 1 de Timoteo 4. Ninguno tenga en poco tu juventud, mas sé ejemplo de los fieles. Entonces, están mirándonos. ¿Quién? Los fieles. Las ovejas. El grey. ¿Ok? Las personas allá afuera están mirando lo que hacemos nosotros. ¿Ok? Ejemplo en palabra, en conversación. Ahora, conversación no es solamente lo que se habla uno, sino cómo se vive, cómo actúa, cómo se comporta. ¿Ok? En conversación, en caridad, el amor, pero no el amor solamente, porque caridad tiene otro sentido, se lleva más allá que el simple amor. Ahora amor en Hollywood, en las películas de Hollywood, es nada más sexo. Entonces la palabra bíblica es caridad, otra palabra que el mundo no le gusta, pero es amor que actúa, a diferencia que el simple amor. Porque Dios ha dado su Hijo unigénito. Que Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo unigénito. Eso es amor que actúa, un amor vibrante que vive, que es verdadero, un amor verdadero que no solamente siente, sino actúa, ejecuta y vive, obra y labra y trabaja y funciona. Un amor verdadero, caridad. En espíritu, sea ejemplo en espíritu, en fe, en pureza. ¿Ok? Ese espíritu es como el espíritu de un ejército. No es el Espíritu Santo. Es espíritu como en inglés, bueno, no en inglés, en latín. Se llama en francés esprit de corps. Eso en francés quiere decir el espíritu del cuerpo. ¿Ok? Estamos hablando de la congregación. Es un ejército. Y tenemos que ser nosotros los líderes buenos ejemplos, buenos dechados. ¿Ok? En palabra, en conversación, en caridad, en espíritu. Tener un buen ánimo.
Hace un año que tuve que votar a este. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque él no entendía este concepto que se llama espíritu. Espíritu del cuerpo. ¿Ok? Que somos una unidad militar. Y somos hermanos en Cristo. Tenemos que llevarnos y llevar nuestros cargos uno para otro. ¿Ok? Tenemos que trabajar juntos con una sola meta. ¿Ok? En fe, en pureza, dice pureza. La iglesia laodiceana dice Cristo que somos tibios. Pero dice la Biblia aquí, pureza. ¿Ok? Entre tanto que vengo, ocúpate en 3 cosas. Leer, en exhortar, en enseñar, versículo 13. Entonces el ministro de Cristo debe ser capaz de ¿qué? De leer. ¿Leer qué? Leer la Biblia. ¿Ok? Leer la Biblia. Pero no solamente la Biblia. Yo no soy uno de estos piadosos que quiero convencer a todo el mundo que yo soy hidalgo. ¿Ok? Una persona importante. Una persona piadosa. O santurrona. ¿Ok? Yo no soy así. Porque yo creo que debemos leer otros libros después de haber leído la Biblia. Sí, la Biblia primero que nada. Pero también tenemos que leer otros libros. Por ejemplo, debes leer las obras, y voy a mencionar aquí unas obras escritas que creo que fueron traducidas al español. Debes leer las obras de Peter Ruckman. Estoy seguro de eso. ¿Ok? También de Wesley, John Wesley. ¿Ok? De Lutero. ¿Ok? De William Carey. De Adoniram Judson. Jonathan Goforth. ¿Ok? Las historias de la iglesia de Armitage, ¿okay? También dispensacionalismo, que se puede leer en las obras de como Clarence Larkin, y uno no tiene que tener un inglés perfecto para leer el libro de Clarence Larkin sobre el dispensacionalismo, porque él tiene cartas y pictogramas que son así de fácil para leer y para comprender. Clarence Larkin sobre el dispensacionalismo. ¿Okay? No ha sido traducido al español, tristemente. Hay otros que debes leer. Las obras de Ian Bound sobre la oración. Esas obras fueron traducidas al español. ¿Okay? Los libros de Watchman Nee sobre la santidad personal. ¿Okay? Watchman Nee ya fueron traducidos al español. ¿Okay? Watchman Nee. ¿Okay? Y como ya mencioné, Peter Ruckman, deben leer esos libros. ¿Okay? Que estamos traduciendo al español. Dice Pablo, entre tanto que vengo, ocúpate en leer la Biblia, leer buenas obras. Tristemente, el cuerpo de literatura más amplio, más grande, más exhaustivo en el mundo está escrito tristemente en inglés. Para ustedes los latinos, tristemente en inglés. Te quedan 2 opciones. Bueno, una sola opción, aprender el inglés, ¿no? ¿Ok? Pero, gracias al Señor, hay cosas allá afuera, buenas materiales, que se puede leer, que fueron traducidos al español. ¿Ok? Y nosotros intentamos aquí, en la Sociedad Bíblica Valera, a procurar esas materiales, esas obras
traducidas ya al español para que ustedes lo tengan a su alcance. Tristemente es difícil porque el cuerpo más grande en el mundo de literatura religiosa, cristiana, bíblica, está escrito en inglés, no en español. ¿Okay? Dice Pablo, entre tanto que vengo, ocúpate en leer, en exhortar. Eso es la predicación de la palabra de Dios. Entonces, no solamente escudriñamos la escritura, no solamente estudiamos la Biblia, no solamente enseñamos la doctrina, pero ¿qué más? Nosotros predicamos el Evangelio. Nosotros de este púlpito queremos mantenerlo, el púlpito caliente y con fervor, con ardor por la palabra de Dios. Dando la invitación a las personas perdidas que entran acá a venir y entregar su vida a Cristo y ser salvos. Y no solamente eso aquí en la iglesia, sino allá afuera. Nosotros mañana a las 10 de la mañana, Dios mediante, vamos a estar en la calle predicando el Evangelio. Eso se llama exhortación. Leer y exhortación tienen que tener las dos cosas. El problema con muchos pastores son solamente evangelísticos. Y no saben nada de la doctrina, no enseñan la palabra, no escudriñan las escrituras, y por eso sus ovejas son muy fácilmente engañadas, ¿okay? Desviadas, descarriadas. Y hay otros grupos como los profesores de los seminarios o los cementerios. Bueno, eso me confunde, cementerio, seminario. Bueno, son la misma cosa, ¿no? Pero los profesores en los cementerios, los seminarios, ¿qué hacen? Están ahí en su escritorio, en su despacho, su oficina, todo el día con aire acondicionado, leyendo y mirando cosas, y nunca salen para ganar almas. Nunca, no tienen iglesia, no son pastores, no exhortan a nadie, están ahí metidos con la nariz en el libro, y eso no es la vida cristiana. Tenemos que salir, tenemos que ir afuera. Práctica. El primer púlpito es el rincón de la calle, no en la iglesia. No teoría, práctica. Exactamente, no saben nada de la práctica, de la vida práctica, exactamente. Entonces dice Pablo, ocúpate en leer, en exhortar y en enseñar. ¿Ok? Enseñar, eso es la doctrina. ¿Ok? Enseñar las ovejas la doctrina bíblica. ¿Ok? La doctrina bíblica. 14. No menosprecies, dice Pablo a Timoteo, el don que está en ti, que te es dado para profetizar. ¿Ok? Entonces, el ministro de Cristo tiene un don de Dios, y eso es para profetizar, eso es para predicar. No es profetizar de la manera del Antiguo Testamento, no, para nada. Los profetas tenían revelaciones avanzadas y especiales de parte de Dios. Nosotros no tenemos eso, nosotros solamente tenemos la palabra de Dios. Entonces tenemos que retener firmemente, como dice Pablo y Pedro, retener firmemente la palabra de verdad. Y nosotros profetizamos en el sentido de tomar la palabra de Dios y predicar lo que dice Dios, sí, profetizando el futuro, como por ejemplo, si tú recibes a Jesucristo como tu Salvador personal, vas a pasar la eternidad, el futuro, ¿ok?, en el cielo. Y si rechazas a Jesucristo, definitivamente pasarás la eternidad, ¿dónde? En el infierno. ¿Qué estoy haciendo? Profetizando. ¿Ok? Estoy profetizando el futuro de uno, prediciendo lo que ha de venir en el futuro para la persona que reciba a Cristo. Eso es la forma de profetizar en el Nuevo Testamento. ¿Ok? No menosprecies el don que está en ti, dice Pablo, que te es dado para profetizar con la imposición de las manos de los presbíteros. Entonces los pastores de la iglesia, los líderes, los ancianos de la iglesia, toman a un hombre que ha recibido cierto entrenamiento. No tiene que ser un instituto bíblico, pero lo puede ser también. El entrenamiento, mira, cada pastor debe estar involucrado en entrenar hombres.
sea un instituto bíblico, se llama eso, o un curso de discipulado, no importa cómo se nombra, no importa cómo se etiqueta, la cosa importante es que el pastor está entrenando a otros hombres. Y en poner manos sobre ese hombre que ha recibido el entrenamiento, que es llamado ser un ministro de Jesucristo, que tiene el don de profetizar, ¿okay? De predicar la palabra de Dios. Timoteo tenía ese don, tenía esa vocación celestial, ¿okay? Timoteo tenía esa llamada celestial, y entonces Pablo le ordenó, le impuso las manos, y los otros presbíteros. La palabra presbítero, como vimos anteriormente, presbítero tiene que ver con gobernar. Los líderes de la iglesia pueden imponer manos sobre el hombre llamado a predicar el evangelio, para que él también vaya a predicar el evangelio en otro lugar. ¿Okay? Eso se llama ordenar. Esta semana que viene nosotros vamos a tener un culto de ordenanza, y hermano Phil Robinson va a ordenar al hermano Raúl Godoy para predicar y ser el pastor de una iglesia allá en Chile. ¿Okay? Entonces habrá, yo creo que 6 personas en el cuerpo de ordenación. Dios mediante vamos a poder a llevar a cabo eso. ¿Okay? Eso se llama la imposición de las manos de los presbíteros de la iglesia. 15. Medita estas cosas. Ocúpate cabalmente en ellas. Me gusta esa palabra cabalmente. Yo creo que todas las nuevas versiones de la Biblia quitan la palabra cabalmente. Versículo 15. La 60. Cabalmente. Cabalmente. 4:15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Quitaron la palabra cabalmente. Ninguna de las Biblias modernas tiene la palabra cabalmente. ¿Qué quiere decir cabalmente? Okay. Dice meditar y ocupar cabalmente en estas cosas. Real Academia Española. Entonces tenemos que meditar. Dijo David: en tu ley medito día y noche. Amén. Cabalmente. Tenemos que meditar en la palabra de Dios día y noche. Cabalmente. Exactamente. Precisa, justa o perfectamente. Entonces dice aquí: medita estas cosas, ocúpate cabalmente en ellas. ¿Por qué quitaron esa palabra de la? Ni pusieron otra palabra en su lugar. La quitaron por completo de la palabra de Dios, de la Biblia. No hay otra palabra correspondiente a esta palabra cabalmente, pero está ahí en el texto. Ocúpate cabalmente en ellas, de manera que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué dice Pablo? Que tú Timoteo, fuiste llamado. Tú Timoteo, fuiste entrenado. Tú Timoteo, recibiste la imposición de manos. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a jugar o vas a meditar y ocuparte en estas cosas? ¿Qué vas a hacer? ¿Es un juego para ti, Timoteo? ¿O vas a ocuparte cabalmente en estas cosas? Para que todo el mundo, tú eres un ejemplo, Timoteo, tú eres un ejemplo, tú eres un dechado. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás aprovechándote de las cosas, de los dones, de los talentos
de las materiales de la palabra de Dios que Dios te ha dado a ti, las escrituras, o estás jugando como los pastores promedios de hoy en día? ¿Qué vas a hacer? Dice el versículo 16, el último versículo que vamos a ver esta noche. Ten cuidado, Timoteo, de ti mismo y de la doctrina. Entonces, el hombre tiene que cuidarse y asegurarse de que está metido completamente en las cosas del Señor, meditando, ocupándose cabalmente en las cosas del Señor. Y no solamente de sí mismo, sino de la doctrina. ¿Ok? Cuando yo me paro aquí en este púlpito, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que estar aquí vigilando lo que digo yo. Porque si yo digo una cosa injusta, errónea, incorrecta, yo puedo fácilmente desviar a muchas personas. ¿Ok? Y yo no quiero hacer eso. Yo escudriño las cosas, diga. O herir a alguien. Herir a alguien por haber mal dicho una cosa. ¿Ok? Entonces yo no quiero hacer eso. ¿Ok? Yo quiero siempre hablar, como dice Pedro, como los oráculos de Dios. ¿Ok? Esto es la palabra de Dios. No, esto no es un juego. Esta es la cosa más importante en el mundo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, dice Pablo. Es una cosa que debemos mantener, continuar, perpetuar. Porque si así lo hicieres, a ti mismo salvarás y a los que te oyen. Ahora, esta salvación no es salvación del alma, sino salvación de la sanidad de una persona, su juicio cabal, su vida espiritual. ¿Okay? No es la salvación del infierno, porque ya Timoteo es salvo aquí. Pero dice Pablo, porque si así lo hicieres, ¿qué? Meditar las cosas de Dios, ocuparse cabalmente en las cosas de Dios, aprovecharse de estas cosas, los dones y la palabra de Dios, las escrituras, y tener cuidado de sí mismo y de la doctrina, y persistiendo en estas cosas, dice Pablo, si así lo hicieres, a ti mismo salvarás y a los que te oyen. ¿Ok? Déjame decirte, una persona sentada allá en los bancos sabe si la persona lo cree o no lo cree. ¿Ok? Uno puede ver fácilmente la sinceridad, la veracidad de una persona, de un ministro del Evangelio. ¿Ok? Preguntas sobre Timoteo 4. Primero de Timoteo 4, preguntas. Así como nosotros que llevamos muchos años en el Evangelio, yo tengo oír hablar, yo sé, el Señor me dice, le pido sabiduría al Señor, que no hable con tu propio corazón, que te hable el Espíritu. Amén. No sabe. Si uno lo deja pasar, por no tener problemas o contiendas, pero uno sabe que está hablando. Para un bebé cristiano, sí, fácilmente lo pueden engañar. Pero hay uno que lleva muchos años, yo sé que 2, 3 palabras, el Señor me dice, pa, es un lobo este. Amén. Tener cuidado, como dice Pablo ahí. Sí. ¿Verdad? Hay unos que predican bien y ya por último, ofrenda, diezmo, le tiran siempre la red. Entran suavecito, ya por último, cuando la persona ya que está en el proyecto, le tiran la red para que afloje plata. Ahí son los pentecostales mucho, yo los oigo y yo me río a veces. No le digo nada por no tener confianza. Sí, yo fui a un culto de ellos y el pastor predicó bien. Sí. Un cubano que dijo, bueno, yo de Cuba, yo no tengo ni zapatos y la comida no aparecía, sí. Diciendo todas estas cosas. Y estaba ya haciendo un fundamento para que él
echa la red para coger el dinero. Dinero. Ni invitaron a la persona a ser salvo. No, nada. No. Directamente después de haber predicado, pasaron la ofrenda para coger la ofrenda, el plato para coger la ofrenda, la colecta. Entonces todo tiene que ver con dinero. Pero en la Biblia no es así. Nada de salvación. No, la salvación, la doctrina. Amén.